Saludos, Agustín. Es un placer, un gusto tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos si nos escuchas bien. Háblanos para ver si estás bien con el micrófono. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Hola, Alejandro, un gusto saludarlos. Gracias por esta Agustín. magnífica idea de continuar aquel análisis espontáneo que hicimos la vez pasada, ¿no? Y que pensábamos hacerlo 3 veces, pero nos hemos quedado solamente con 2 oportunidades para hacerlo. Sí, precisamente iba a comentar algo sobre eso porque al inicio se iba a aplazar ese segundo debate, pero lastimosamente lo quitaron, lo suprimieron y nos quedamos precisamente con el tercero, que vendrá a ser el segundo y el último, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y yo no tengo muy claro, digamos, cómo eso afecta a las campañas. Yo creo que para Joe Biden debe haber sido un alivio no tener que hacer 3 debates con Trump, porque después de algunos ajustes que se deben haber hecho entre el primer debate y lo que acabamos de ver, Trump ha quedado, a mi juicio, claramente como el ganador de esta noche. No sé cómo lo han visto ustedes. Mm, Santi, si quieres te cedo la palabra, Santi, y ya comenta. Pues bueno, la verdad yo he visto a Donald Trump de una forma fuerte, como lo comentaba también anteriormente, el tema del Ujú. doblaje le quitó parte como de Ajá. ese talento y ese espíritu que a mí me gusta ver siempre en Donald Trump a la hora de expresar sus ideas de forma clara, de forma concisa, siempre no solamente la defensiva, sino que también le gusta atacar y le gusta siempre contraargumentar de forma clara y precisa, como ya lo vengo diciendo. Pero es que la persona que se dedica a traducir, pues creo que le quita como esa chispa y esa emoción, pero sin embargo hay varias cosas que pues Donald Trump ha podido identificar y ha podido recalcar con respecto a esas debilidades y flaquezas que tiene Joe Biden. No sé también que pueda comentar Alejandro Bermeo con respecto a eso, porque yo sí tengo algunos puntos aquí anotados con respecto a algo que mencionó y que se dio principalmente al inicio de ese debate, que es lo del tema de esa intención por parte de los demócratas de animar y de reanimar precisamente esas tensiones internacionales con Corea del Norte, con Ujú. Rusia, con China, pues que evidentemente eh, eh, en el pasado histórico demócrata, pues tienen también esas intenciones siempre de reanimar esas tensiones, porque como ya lo mencionaba muy claramente Murray Rothbard y demás pensadores de esta misma línea palo-libertaria conservadora en Estados Unidos, la guerra es la salud del Estado y cada vez y los Ujú. demócratas lo saben y lo identifican muy bien, ¿no? Cuando, cuando se dan cuenta que se va generando una especie de escepticismo por parte de la población con respecto a las atribuciones que tiene el Estado precisamente al día de hoy con la crisis de la pandemia y del coronavirus y cada vez ese tipo de violaciones aumentan. Pues evidentemente el escepticismo también por parte de la gente y esa desconfianza por parte de pues de las personas también lo van a hacer. Entonces yo creo que para terminar de rematar Ujú. a la gente precisamente después de lo del coronavirus, del virus chino, pues Ujú. evidentemente qué mejor que traer una guerra o volver a Sí. reanimar esa intención bélica. Y aparte de eso, que no es la primera vez que sucede, ¿no? También tenemos lo que fue la peste española, la gripe española, que después después la continuó. Pues la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces no sería algo que nos tome por sorpresa o algo que no haya sucedido anteriormente, que yo creo que podría precisamente, y se ven en las intenciones por parte de Joe Biden y de los demócratas hoy en día de volver a reanimar. Ujú. Yo, miren, lo que puedo observar y coincido en algo con Agustín, y es que creo que el presidente Trump ha sido el ganador, pero algo que noto es un Biden que ha venido creciendo, y lo cual, digamos, quizá la expectativa que teníamos sobre Biden era tan baja que al estar así sea en un punto medio ya parece que ha mejorado bastante, lo ha hecho muy bien. Y es que se ha hablado mucho y el presidente Trump ha bromeado con esto, insiste en esto, y es sobre el estado mental o la salud mental de Biden. Pero hoy se ha mostrado, digamos, Sí. muy fortalecido, ha incluso debatido, digamos, ni siquiera podríamos hablar de que le pasaron las preguntas antes o algo parecido, porque en medio del Ujú. debate han surgido otras y Ujú. creo que lo ha podido hacer en mayor medida, lo ha hecho muy bien, y contrasta con un Biden que en otros momentos recientes lo vimos diciendo que se postulaba para el Senado,
o lo vimos diciendo, saludando al Estado, a tal Estado cuando no era tal Estado. Y algo curioso también que se ha venido hablando en los medios en estos días es que no se observa en los días antes del debate a Biden después de las 12 del mediodía. Entonces algunos, digamos, tienden a pensar que quizá esta es una forma de regularle el sueño para que él se encuentre, digamos que en su mejor momento, o sea, estaría durmiendo, digamos que toda la tarde para estar muy fortalecido, digamos, a las horas de la noche. Entonces yo veo un Biden que ha venido creciendo a pesar de ese Biden que no sabía en qué estado se encontraba y que no sabía que se lanzaba o se postulaba para la presidencia. Creo también que por ese lado ha sido un Biden fortalecido, pero claramente el presidente Trump, digamos, arrasa su personalidad, lo que significa el presidente, la pasión del presidente, pues no es posible, pero sí interactuó muy bien Biden en el debate de hoy. Mira, yo creo que, bueno, digamos, hay varios puntos para hacer, ¿no? Creo que Biden se mostró hoy más fuerte que en el debate anterior en cuanto a su personalidad, es decir, habló con más fuerza, con un tono de voz distinto, puso otro tipo de énfasis y eso yo creo que le daría un punto a favor porque en general en las encuestas, por lo menos que presentaban los medios, en el único punto donde habría ganado Trump el debate pasado era en aquello que tenía que ver con quién era el que mandaba, ¿no? O sea, quién es el jefe. Bueno, quién es el jefe para todo el mundo era Donald Trump. Yo creo que lo sigue siendo, pero Biden, digamos, esta vez hizo un papel un poco más digno en ese terreno. Ahora bien, yo creo que Trump estuvo muy inteligente porque él fue el que manejó el debate. Es decir, la moderadora fue mucho más imparcial de lo que fue aquel otro sujeto en el debate anterior, pero Trump, de una forma que no parecía muy intrusiva, digamos, no parecía que se entrometiera ni que interrumpiera, pero sin embargo él hacía todo lo posible para quedarse con la última palabra sobre los distintos temas. Entonces, de una forma bastante educada, digamos, él es muy de hacer este tipo de gestos para pedir la palabra, y dice, perdón, pero solo 10 segundos, y después toma más tiempo y él es el último en poder cerrar un tema y vos lo ves a Biden que se desespera pues se da cuenta que se están quedando con la última palabra. Y hay últimas palabras que no han sido refutadas por, a ver, si yo diría las acusaciones más graves de la noche han recaído sobre Biden. Otra vez, los negocios con Ucrania, con Rusia, con China y ahora, si mal no recuerdo, se sumó también Irak. Entonces, eso, digamos, fue algo que Biden no pudo responder. Uno nota cómo cuando sale ese tema, él empieza a ponerse muy nervioso. Las preguntas subsiguientes empieza a tartamudear, se va trabando, no encuentra las palabras, repites, digamos, no se pierde como uno pensaba que se podía perder, porque uno tiene toda una imagen armada de que lo hemos visto perderse, como Alejandro decía, en otros contextos, donde dice yo estoy yendo por el Senado. Claro, si esto le llega a pasar en el debate, directamente pierde las elecciones, ¿no? Entonces está muy, muy bien entrenado. Y eso, ¿sabes qué? Se nota que está muy bien entrenado cuando él mira la cámara. Él tiene una ventaja, digo, que a mí me parecía raro que a Trump no se la hubiesen corregido para esta oportunidad, que es que Trump nunca mira a la cámara, nunca le habla a la cámara. Y una de las cosas que, digamos, destacaron los analistas en el caso de Biden en el debate anterior es que el público lo sintió más próximo y sintió el público que se dirigía directo a él. Trump se dirige al moderador, le responde al moderador o lo mira a su contrincante, pero la cámara no mira. En cambio, Biden está entrenado para mirar a la cámara y está entrenado para desplegar frases armadas muy bien consolidadas en cuanto a que si él se llega a perder, tiene esos dispositivos de seguridad, ¿no? Son dispositivos de seguridad. A ver, si él te saca este tema, vos ya tenés un cassette que le tenés que poner play, que yo supongo que el tipo lo habrá ensayado 20 millones de veces frente al espejo y frente a sus asesores, pero está todo eso muy bien preparado. En cambio, en el caso de, digamos, Trump, le hacía activar esos tapes, ¿no? Les hacía activar esas frases armadas, pero porque lo ponía en aprietos. Como te digo, para mí lo más importante fue el caso de la familia
que el tape en ese sentido de Biden fue, esto no es de mi familia o tu familia, esto es de la familia de todos ustedes que la están pasando muy mal y no sé qué. Bueno, ese es el tape, ¿no? Ese es un tape que le dicen, si se meten con tu familia, vos tenés que decir esto y lo ensayan 20 millones de veces. Así es como funciona, acá no hay nada espontáneo. Esto tiene que saber la gente. Evidentemente algunas cosas espontáneas hay, porque como Alejandro dijo, habían, digamos, tópicos o preguntas más que tópicos específicas que variaban, pero aún así esta gente está muy entrenada y yo creo que ya previamente saben todo el tipo de preguntas que pueden surgir de manera, entre comillas, espontánea. Entonces, si surge lo de la familia, Biden tiene que responder así. Si surge lo de la corrupción, Biden tiene que responder de esta otra forma, ¿no? Y yo creo que se vio un poco eso, Biden un poco acorralado. Biden no lo pudo acorralar a Trump, por ejemplo, con lo de los impuestos, que yo pensaba que, bueno, ese podía ser el talón de Aquiles, y la verdad es que Trump finalmente se quedó con la última palabra en eso, y Trump se quedó con la última palabra también en la acusación de la corrupción de Biden. Entonces, yo vi que Trump manejó los tiempos, y en un debate quien maneja los tiempos tiene muchas más chances de ganar, ¿no? Yo resaltaba algo antes de que llegaras, Agustín, y era precisamente esa cuestión de Biden, muy bien entrenado, digamos, 47 años en la política, para manejar el tema de las cámaras. Y yo le resaltaba algo a Santiago, y es que en el debate pasado, digamos que el presidente Trump fue desastroso en ese aspecto, porque casi que todo el debate se mantuvo, digamos que de medio lado y dirigido a Biden, intentando esa confrontación contra Biden que el moderador impedía. Hoy también lo hizo, pero no tanto. O sea, digamos, yo le estaba diciendo a Santiago que noté que mejoró en ese aspecto, pero claramente no a la medida enfocada, directa, de cercanía como lo hace Biden. Y hay un punto más a destacar que es el de la gesticulación. Biden está muy bien entrenado para negar, él sabe cuándo tiene que hacer así con la cabeza, él sabe cuándo tiene que reírse, él sabe cuándo tiene que arrojar onomatopeyas, o digamos muletillas, y todo eso va carcomiendo, digamos, la imagen misma del debate. Por ejemplo, Trump acusa con cierta cosa y Biden no espera a recibir la palabra, sino que ahí mismo dice false, ¿no? O sea, es falso. Entonces, eso no se cuenta como una interrupción, ni le da tiempo que le apaguen el micrófono, pero ya de alguna forma descalifica todo el argumento que lo precede. Entonces, Trump, yo creo que en cuanto a las gesticulaciones mientras el otro habla, que es una forma de responder también, sin hacer uso de la palabra, Biden ahí tiene un punto a favor, lo han entrenado muy bien para gesticular, y en cambio Trump, más que algún suspiro, y más que hacer así para ir pidiendo ya la palabra, y tiene una cierta ansiedad que va a interrumpir y finalmente no lo hace, digamos, ahí creo que necesitaba un poco más de training, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, hay algunas cosas que mencionó Agustín que a mí me gustaría también poder dar mi opinión con respecto a eso. Lo primero, yo ya se lo había comentado y lo comenté precisamente aquí en el chat y a Alejandro, y es esa, para mí es una artimaña porque eso precisamente viene, se podía intuir, yo creo que se popularizó después de John F. Kennedy, de intentar mirar siempre a la cámara para intentar conectar con la gente y demás, pero para mí pues en este momento no deja de ser más de una artimaña política que utilizan precisamente este tipo de personas, pero yo creo que en este momento, o bueno, Donald Trump intenta como más vivir lo que es ese debate e intentar prácticamente que desenvolverse de la mejor forma posible. A ver, para mí uno de los objetivos principales de lo que es un debate es intentar ganar votos, precisamente para aquellas personas que no están todavía muy claras a la hora de decidir. Y si para mí me pusieran a escoger de qué temas principales dentro de lo que se trataron aquí en esta noche, pudieron dar uno que otro voto precisamente para Trump, y que yo pueda decir precisamente que Donald Trump pudo haber ganado, pudo haber saltado un poco más que Joe Biden, que yo creo que ustedes pues han podido decir que Joe Biden pudo salir mejor parado con respecto a la vez pasada. Yo creo que Donald Trump pudo sacar uno que otro voto con respecto al debate pasado, y fue en el tema principal, en ese tema muy interesante, cuando hablaron sobre el sistema de salud, cuando Donald Trump al final después de intentar pues acusar y señalar de todos los males que ha traído el Obamacare y el Medicare y bueno y todo ese tipo de cosas,
él menciona de que este es un sistema de salud socialista, o sea, volvemos otra vez, recaemos en ese intento de lo que es mostrar la política de hoy en día y la política que se ha venido heredando de las administraciones pasadas, no como una simple administración de empresas, sino que en realidad cargan una ideología dentro, ¿no? Y que fue precisamente una de las intenciones que yo le pude identificar a Donald Trump a la hora de decir, mire, este Medicare y Obamacare y demás es un sistema socialista, como intentando de nuevo llegarle a esas personas que en este momento no están muy bien decididas con respecto a por quién votar, y que yo creo que en este aspecto puede traer uno que otro voto, volviéndole a encender esa chispa de que Joe Biden representa esa idea radical de intentar socializar, y que precisamente Donald Trump menciona esa palabra de intentar socializar lo que es la salud, y que intenta Joe Biden como defenderse y decir que él ganó precisamente entre los demócratas porque él defendía lo que es ese sistema privado, pero pues a mí me parece que fue muy valiente y muy astuto por parte de Donald Trump haber sacado a colación con respecto a eso. Así que a mi parecer, yo creo que aquí en este aspecto sí pudo haber sacado uno que otro voto Donald Trump. Donald Trump. A mí digamos, claro, yo, digamos, no lo vi en español, pero entiendo que la vez pasada, por ejemplo, pusieron a un traductor para el caso de Donald Trump que era mucho menos fluido que el traductor que iba por Biden y que tenía un tono de voz, digamos, muy subordinado en comparación con el que traducía a Joe Biden. Esto obviamente, digo, son cálculos que se hacen, ¿no? O sea, son cálculos que se hacen sabiendo que hay mucho público que vota en Estados Unidos que es hispanohablante y que no habla inglés o que prefiere ver el debate en español doblado. Entonces, lo que dice Santiago de los gestos y el tema de la forma de hablar, efectivamente creo que hay una realidad si uno lo ve en español y hay otra realidad si uno lo ve en inglés. Esto es asemejable a lo que pasó justamente con el debate de Kennedy y de Nixon. Quienes lo vieron por la televisión dieron por ganador a Kennedy y quienes lo escucharon por la radio dieron ganador a Nixon. Las palabras eran las mismas, pero acá interfería la imagen, ¿no? O sea, la variable aquí era la imagen. Y en el caso de un Estados Unidos que tiene una población hispanoamericana de, me parece, alrededor de 13 puntos, es la que puede llegar a votar en estas elecciones. Hay más hispanohablantes que van a votar en comparación con negros, por ejemplo, en Estados Unidos. Hoy el tema de la traducción a mí me parece que es un tema crucial, siguiendo, digamos, con este análisis de los gestos, de las poses, los tonos de voz y los ensayos, ¿no? Porque uno también ensaya el tono de voz. Hubo un momento, por ejemplo, que me gustaría ver cómo lo han traducido en español, cómo lo han doblado, en el cual se ve muy claro esto del político profesional, por un lado que es Joe Biden, y por otro lado el outsider que es Donald Trump. Cuando justamente Biden dice aquello que dije recién yo, que esto no se trata de mi familia ni de tu familia, esto se trata de la familia de la gente, y parece que está haciendo un spot de campaña y se le mete en el personaje del marketinero político vende humo, Trump se muere de la risa y le dice, vamos Joe, vos podés hacerlo mejor, ¿no? O sea, lo dice en inglés, pero yo quisiera ver, por ejemplo, esos tonos son sumamente importantes y a mí me gustaría ver también cómo le llega al público hispanohablante que lo está viendo doblado. Total, digamos que así lo vimos. Digamos, no, a mí me ha gustado particularmente hoy lo que fue la traducción en simultáneo, porque algo que ocurría en el debate anterior es que o traducía uno o traducía el otro, pero en la de hoy chocaban. Es decir, a medida que traducía uno, si por alguna razón el presidente interrumpía, el otro traductor también interrumpía, ¿no? Entonces, eso ha generado una mayor, digamos, relación, discusión que no notamos antes, que mencionaba yo, entre otras cosas, porque pues el presidente decía, esto es un debate contra el moderador, contra Biden, es decir, no permitía lo que se permitió y que fue ese acercamiento, esa discusión entre ambos, el debate, que no se permitió, hoy sí lo vivimos. Hay algo que a mí me interesa de lo que dijo recién Santiago, que me había quedado en el tintero, que es el tema de la guerra, ¿no? Es decir, yo no sé hasta qué punto la gente sabe que Trump
está nominado para el Premio Nobel de la Paz porque es el único presidente de Estados Unidos en las últimas décadas que no ha iniciado una guerra. Ahí me llama la atención que cuando se tratan temas de seguridad nacional, Trump no saque a relucir esa estadística, digamos, ¿no? ¿Ustedes por qué piensan que puede ser eso? ¿Habrá público, digamos, muy belicoso en Estados Unidos cuyo voto Trump puede perder si él arremete con ese tipo de argumentos? ¿O simplemente no lo tendrán en consideración o les parecerá que no vale la pena arrojarlo por algún otro motivo? Sí, pues para mí sigue siendo muy interesante esa opción por parte de los demócratas al intentar siempre como traer esas viejas guerras, pero igual lo que ha hecho Donald Trump, precisamente que Donald Trump, que es innegable, o sea, es innegable que estos debates ya no estén ocupados principalmente por guerras exteriores, por guerras que se estén librando en otros lados, sino que precisamente se están dedicando para hablar de temas precisamente del país, ¿no? Que aquejan al país, coronavirus, racismo, entre comillas, que supuestamente está quejando el país y demás. Pero ahora bien, yo creo, no sé qué pasa con Donald Trump, no hay cosas que yo les veo que podría mojarse, como por ejemplo utilizar, cuando mencionan lo de las minorías, él podría utilizar esto para tratar de traer a colación ese debate de lo que es el aborto. Veía yo ahorita en el chat que algunos decían que probablemente esto no le traía ningún voto. Yo por el contrario creo que sí. Hay muchos, y porque he hablado con varios cristianos y con varias personas que son pro vida, pero no están 100% convencidos de si estar a favor de Trump o no, porque pues por los medios de comunicación, de que bueno, de que cómo habla, cómo se comporta, bueno, también el tema de los niños, la separación de los hijos inmigrantes con sus padres, pues precisamente para los cristianos eso resulta un problema. Entonces yo creo que intentar ganar ese voto sí o sí me parece que es contundente. Cuando hablaron de las minorías, yo dije, Donald Trump tiene que mencionar aquí lo que es el tema, la cuestión del aborto. No lo hizo. Otro punto que me parece que no sé qué pasa o con los contadores de él o demás cuando hablan de los impuestos que él pagó. O sea, le están dando caña y le están dando caña a lo que es cuántos impuestos pagó, porque no viene y dice, mire, yo pagué estos impuestos o pagué esto y aquello. O sea, como que, o no sé si es que él pasa de ahí porque ese tema no le interesa o no sé qué objetivo hay con que él no pueda decir de forma concisa y clara cuántos impuestos pagó, porque es que de ahí se trepa lo que son los demócratas y se trepó precisamente Joe Biden para pues darle como esa puya y ese golpe bajo a Donald Trump. Pero pues no sé, a mí me parece que hay algunas cosas que quedan como en el aire con respecto a la participación de Donald Trump, pero lo que mencionas también, Agustín, creo que también pudo haber salido bien librado y también contraatacó muy bien a la hora de mencionar todos esos negocios turbios que tuvo Joe Biden en el exterior. Yo creo que se le pegó. Bueno, hasta que retome Alejandro, continúa en todo caso con algo que vos habías dicho, Santiago, que es la cuestión aborto. Efectivamente, incluso cuando se hablaba del tema racial, digo, a ver, Donald Trump tiene problemas con el electorado negro y con el electorado hispanoamericano. El tema aborto podría haber cuajado con ambos electorados, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, tirarse contra Planned Parenthood podría haber sido enunciado como un logro frente a las políticas racistas, ¿no? Frente a las políticas racistas, cosa que, bueno, no se ha hecho y podría haber generado aparte, digamos, una especie de escándalo, ¿no? Es decir, un argumento escandaloso, vincular lo que es Planned Parenthood con el Partido Demócrata, que están totalmente vinculados, comentar cuáles eran las políticas del Partido Demócrata y cuáles son las políticas de los gobernadores demócratas respecto del aborto, y respecto aparte de un aborto que se ofrece a mansalva sobre todo a comunidades negras e hispanoamericanas, y de eso hay estadísticas que podrían haber sido arrojadas. Entonces yo no sé si el aborto, digamos, es un tema que dé o no dé votos, como allí dicen, pero yo creo que según cómo se lo enfoque. Él podría haberlo enfocado de modo que armaba una narrativa antirracista a partir de la cuestión del aborto y digamos, una narrativa además simpática para hispanoamericanos que son cristianos, que son católicos sobre todo, además, y que es cierto, como vos decías bien recién, están muy confundidos porque no tienen formación política,
y no tiene ni idea, digamos, qué hacen los demócratas con los temas pro vida cada vez que son gobierno. Sí, claro, yo creo que puede sacar un partido precisamente de ahí. Pudo haber sacado partido precisamente de lo que es el aborto y haber traído lo que es el voto cristiano, ya sea católico, protestante, lo que sea, Claro. o sea, terminar de definirlo, que yo creo que es muy valioso en lo que es ese movimiento conservador, antiprogresista americano. Y aparte pudo haber sacado o sea, haber ganado más votos y haber ganado o poder podido traer más gente hacia su bando, mencionando lo que es el tema de las guerras, pues de que él precisamente tuvo un trabajo muy interesante a la hora de mitigar esas guerras en el exterior, que Sí. hoy en día, o sea, precisamente le da un plus con respecto a sus contemporáneos o a sus pasados, a las personas que estuvieron allí en guerras pasadas. Precisamente Obama inició 6 guerras allí Efectivamente. precisamente. Eh, También puede traer a Luego, colación. luego de que le dieron el Premio Nobel de la Paz. Para la gente Sí, que no sí, sí, sí. sabe, a Obama le dan el Premio Nobel de la Paz antes de iniciar su mandato y después resulta que en un par de años el tipo se bombardeó a 6 o 7 países. No sé si sabías que en 8 años de gobierno y de administración de Obama se deportaron más de 4 millones de personas y comparado con más de 3 millones de personas y comparado con los 8 años de Bush, se deportaron un poco más de 2 millones, o sea, prácticamente que hubo más de 1 millón de diferencia con respecto a Obama. O sea, Obama fue bajo la administración Obama-Biden, ¿no? O sea, yo creo Sí. que pudo haber dado allí un golpe bajo con respecto Mm. a eso, pero otra vez no vi como esa intención por parte de Trump de traer a colación esos datos y de traer a colación esa información para contraargumentar, bueno, todo el tema racista, todo el tema que se lo achacan de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y perdón, ahora le pasamos la palabra de nuevo a Alejandro, solamente quiero sumar una cuestión que es con el tema racial. Él también podría haber, claro, pues meterse a reivindicar a Bush, o sea, o meterse a comparar Obama con Bush, le puede generar el problema de parecer que él considera que esa administración se parece a la suya o que la respalda. Yo lo que hubiese hecho es arrojar el dato de cuántos deportados hubo durante Obama y preguntarle qué hizo, bueno, que fue un recurso que él usó muchísimo, es decir, ¿qué hiciste vos en los 8 años en el que estuviste ahí, no? O sea, vos estuviste ahí, todo lo que me está diciendo ahora no lo has hecho. Y además, yo sumo ahí, él lo corrió tres veces a Biden con el tema de las jaulas. Le preguntó 3 veces, explícame, ¿quién construyó las jaulas? ¿Quién construyó las jaulas? Pues fue en el 2014, ¿no? Entonces, eso fue un punto, creo, interesante para él, pero hubiese sido más interesante si lo complementaba con el dato que vos estás arrojando, que obviamente ellos lo tienen. Ahora, ¿por qué no lo han usado? ¿O a él se le olvidó? Bueno, eso es algo que nunca vamos a saber. Y después cuando él dice, soy el menos racista de este lugar, lo dice 2 o 3 veces también, ¿no? Dice, soy la persona menos racista de este lugar, no veo, dice allá porque está todo muy negro, está todo muy oscuro, pero yo acá soy la persona menos racista. Ahí, digamos, estaba interesante la frase de no ser porque la moderadora era negra. Entonces, Así es. digamos, ahí hay no sé, un furcio, ¿no? Hay un furcio. Yo hubiese dicho, entre Biden y yo, no, nadie tiene dudas de que aquí yo soy el menos racista de los candidatos a la presidencia, por ejemplo. Entonces ahí ya te despegas del tema de importe en comparación con la moderadora. Y lo último que voy a decir sobre esto ahora es que yo hubiese echado en cara todo, digamos, el tema de Biden hablando sobre los negros, algo que ya hizo en el debate pasado, pero el debate pasado fue una cacofonía imposible de seguir, entonces fueron, digamos, una serie de frases que quedaron dispersas en el aire. Hoy yo hubiese hecho hincapié de nuevo en esas frases, de la misma forma que correctamente hizo hincapié en los negocios de la familia Biden y especialmente de su hijo. Pero en el tema racial me parece que si hubiesen metido citas de Biden hablando sobre la comunidad negra, por ejemplo, eso le hubiese dado una fuerza extraordinaria. Él alcanzó a mencionar algo que dijo Biden en su momento y que precisamente Biden dice, yo en mi vida he dicho eso. Con respecto a algo, ya le doy la palabra a Bermeo,
con respecto a sí, no creo que hubiera sido muy positivo haber comparado la administración de Obama con la administración de Bush. Yo creo que lo hubiera argumentado de la siguiente manera, hubiera dicho precisamente que yo tengo aquí el dato y ese dato es de la CBP, que es en el primer año de administración de Donald Trump se deportaron menos de 177,000 indocumentados, o sea, Sí. es decir, en el gobierno de Trump con respecto a Obama. Y muchos dicen y muchos contraargumentan con respecto a eso, es que esos son secuelas de la administración de Obama que se están viendo reflejadas en la administración de Trump. Pero entonces ahí precisamente vendría a decir, no, pero es que compárelo con las demás y verás que no es algo específico, sino que es algo más generalizado. Claro. La administración de Obama-Biden fue una máquina para deportar indocumentados. Y ya le entrego la palabra a mi querido amigo Alejandro. Así es, mira, te complemento o te cierro la idea. Yo veo al presidente Trump como un baluarte de la libertad en el sentido en que él envía mensajes que tienen impacto en Latinoamérica. Digamos, recientemente estuvo diciendo el candidato Gustavo Petro de Colombia es socialista, lo apoya a Biden, apoya a Bernie Sanders, etcétera. Entonces, él genera como una suerte de contrapeso a nivel internacional y también un ejemplo en el que nosotros podemos decir, necesitamos un tipo de gobierno como ese que está allá en Estados Unidos y que si desaparece el presidente, si desaparece, por ejemplo, Bolsonaro, y si tenemos una victoria de un Biden que sabemos que su política va a ser de cierre, de controles, de impuestos, de destruir empresas con protocolos de bioseguridad impagables, es decir, tras de que no han recibido ingresos para poder abrir, tienen que realizar una inversión en estos protocolos y demás, etcétera. Me da temor de que esto se copie en Latinoamérica. Es decir, ven el ejemplo de un gobierno tipo Biden, lo copiarían en Latinoamérica, entonces veo al presidente como un contrapeso muy importante a ese tipo de políticas. Entonces, no sé tú cómo verías el impacto geopolítico en esos temas concretos, tipo coronavirus, pandemia y demás, donde ganara un Biden. Bueno, a ver, digamos, cuando uno ve las administraciones demócratas, va a ver que el intervencionismo en América Latina siempre es mucho más significativo que cuando tenemos administraciones republicanas. Incluso, digamos, Estados Unidos tiene una agencia cuyo nombre en inglés es USAID, en español es USAID, y es una agencia de, digamos, ellos le llaman de apoyo internacional. Ahora, eso es un eufemismo, ¿no? Esta agencia lo que hace es intercambiar dinero por políticas públicas. Entonces vienen a un gobierno específico. Por ejemplo, lo han hecho mucho con México, ¿sabes qué? Con el tema aborto. Los demócratas han puesto siempre mucho dinero para el tema aborto en México, porque una forma de regular para ellos la migración no era levantar muros, sino era haciendo que los mexicanos asesinaran a sus hijos antes de que sus hijos nacieran. Y esa es la pura verdad de por qué los demócratas ponen tanto dinero en América Latina cuando ganan ellos las elecciones. El team Obama-Biden fue muy intervencionista en las políticas de América Latina. Te pongo un ejemplo de Centroamérica. República Dominicana tuvo un embajador que le puso la administración Obama que se dedicó, o sea, su misión en República Dominicana era impulsar el lobby LGBT. Todo lo que hizo durante esos años no fue otra cosa más que impulsar las agendas de género y financiar todos los emprendimientos de la agenda de género en ese país. Entonces, digamos, más allá de lo de la pandemia, además son intervencionistas culturales, ¿no? O sea, se meten y hacen una suerte de neocolonialismo en nuestros países. Y en lo que hace al tratamiento de la pandemia, desde luego que nosotros vamos a imitar a Estados Unidos en lo que hace a políticas públicas. Siempre lo hemos hecho al margen de si ellos sean o no intervencionistas con nosotros. Es decir, siempre América Latina o Hispanoamérica ha mirado a Estados Unidos en lo que hace a los grandes temas de la agenda internacional y, bueno, más o menos se ha orientado en función de lo que pasa también allí. Entonces, si en Estados Unidos se dice vamos a obligar a todos los ciudadanos, por ejemplo, no sé, a volver a encerrarse en su casa, eso va a generar legitimidad para nuestros gobernantes, para que ellos digan, bueno, nosotros no estamos haciendo nada extraordinario, el país más libre del mundo, Estados Unidos, está llevando adelante este tipo de políticas. O si vamos a llevarlo un paso más allá, si en Estados Unidos se empiezan a
poner dispositivos de control tecnológico, como por ejemplo cámaras de rastreo, cámaras inteligentes, y todo ese tipo de tecnología que ya existe, que Estados Unidos las implemente para toda su ciudadanía, eso significa que en Occidente quedan legitimadas esas tecnologías políticas, ¿no? Entonces, más allá, digo, una cosa es el dinero, digo, la presión económica que existe y que, insisto, con los demócratas siempre es mucho mayor que cuando los republicanos están en el poder. Por eso es que dicen siempre, los demócratas cuando gobiernan tienen una agenda para América Latina y los republicanos no tienen una agenda para América Latina. La verdad de esto es que los republicanos suelen ser menos intervencionistas en América Latina, lo cual es algo muy bueno. Pero bueno, como lo presentan los medios, parecieran que es como que tu papá que no te quiere llevar de vacaciones o que no te quiere dar la ropita nueva, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, el poder simbólico, digamos, el soft power, como le llaman, el soft power de Estados Unidos, que es el poder ideológico, digamos, es abrumador y lo va a seguir siendo sobre América Latina, y en un contexto de crisis internacional como esta, donde estamos al acecho buscando referentes a los cuales seguir en un contexto que es inédito para todos, bueno, es un gran peligro que personas que están amagando con llevar adelante políticas autoritarias como son los demócratas, ganen, porque van a legitimar el autoritarismo como forma de gestionar la pandemia en Occidente, ¿no? Así es, no sé si Santi quiera decir algo sobre ese tema. A mí me gustaría hacer una pregunta, a mí me gustaría preguntarle algo a Agustín, precisamente de uno de sus paisanos allá en Argentina. Genera una tesis muy interesante que es una llamada la insubordinación fundante. ¿Y por qué la menciono yo en este momento aquí en este debate? Porque la tesis de este señor que se me escapa el nombre, es un argentino, menciona que los países precisamente, eso es una tesis que vendría a ser prácticamente que antiliberal, los países se hacen precisamente ricos históricamente, según él trata de mostrar datos, y uno de los ejemplos principales es lo que fue el Imperio Inglés, aplicando un intervencionismo radical, impidiendo que, digamos, vengan industrias extranjeras a ubicarse en su territorio. Precisamente algo que hace Donald Trump, ¿no? Y que en este momento él precisamente menciona a Joe Biden como un liberal, porque precisamente vendría a plantear algo totalmente diferente a la hora de esa política económica. Yo lo veo precisamente con el plan de impuestos que plantea Biden versus el que plantea Trump. Precisamente Donald Trump en estos días ha mostrado y ha intentado mostrar y sacar a la luz que Joe Biden, en una de sus intenciones es subirle los impuestos a los grandes capitales, a las empresas, y está enfocado precisamente allí, y precisamente muchos como 50 Cent y demás personas de la farándula que puede que no se dediquen a estos temas, pueden que ganen uno que otro voto con respecto a eso, han salido precisamente a protestar frente a Biden, pero es que es muy interesante que allí los liberales, los socioliberales precisamente son aquellos que están a favor de no promover lo que es esa política económica intervencionista, que para Trump es muy clara. Esa es como la solución que él siempre ha tenido como muy, muy presente a la hora de potencializar la economía en su país, versus ese socioliberalismo que vemos por parte de los demócratas. No sé si tienes, o sea, si identificas a Trump como de esa línea, y que se identifica precisamente vendría como ratificar esa tesis de la insubordinación fundante de uno de sus paisanos, que ya si quiere le averiguo el nombre. Mira, no conozco la tesis, tampoco me suena, pero bueno, acá en Argentina hay, la verdad, para todos los gustos. Yo creo que Trump es una combinación muy rara, ¿no? Yo no diría que Trump es un liberal. Yo creo que es más libertario que Biden, pero no es un libertario. Es un tipo que, digamos, conjuga una política económica realista, que tiende a promover la iniciativa privada, que tiende a desregular nacional, que tiende a desregular los mercados nacionales, a reducir, digamos, la carga burocrática e impositiva, y que por eso ha generado un buen clima de negocios. Pero en relaciones internacionales yo creo que se orientan por, digamos, el realismo político, cosa que hoy, digamos, hemos visto
dos modelos de relaciones internacionales totalmente distintas, ¿no? Un Joe Biden que está orientado por, digamos, un paradigma idealista de las relaciones internacionales y por eso amaga a volver con las guerras, y un Donald Trump que piensa más bien en el realismo político y en la política como el arte de lo posible, no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera. O sea que, a ver, Trump hacia adentro es económicamente liberal y hacia afuera es un tipo que está viendo el avance de China, está viendo el avance de, digamos, nuevas economías muy poderosas que están creciendo a ritmos impresionantes porque tienen una ventaja política, que es que no tienen que pedirle permiso a nadie, no tienen que lidiar con democracias y con cambios de rumbos, que, digamos, ocurre esto en sistemas occidentales solamente, y en Asia difícilmente ocurre esto. Incluso, digamos, incluso hasta en países como Singapur, ¿no? Donde a veces los libertarios lo toman como referencia, bueno, no encontramos un sistema político como el que se supone que a los libertarios le encantaría. Entonces, analizar la política económica, digamos, es también un arte de realismo político, y creo que Trump lo tiene. El libre mercado absoluto no ha existido jamás. Es decir, quien piense que el libre mercado ha sido alguna vez una realidad, bueno, no conoce de historia, así de simple. Lo que uno puede hacer es tener, digamos, la idea de que el libre mercado o tender al libre mercado es una buena política económica porque, digamos, genera incentivos para la producción de riqueza, para aumentar cada vez más la torta. Yo creo que Trump sí tiene esa idea. Ahora, enfrenta, digamos, un esquema mundial que también tiene que ver con la economía, ¿no? Igualmente voy a ver si encuentro algo de esta tesis porque me interesa el punto y no puedo complementar mucho más con lo que he dicho. Déjame complementar porque es que la idea me parece que es muy interesante porque es que viene de un señor llamado Marcelo Gullo que es peronista, o sea, tras del hecho es peronista, y yo digo, pero ¿cómo diablos? Él ha generado todo lo que es esta tesis de la insubordinación fundante porque dice que ningún país se ha vuelto rico haciendo comercio con todo el mundo, o sea, que precisamente porque esto no existe, o sea, porque los países y los reinos han identificado que la industria es poder. Yo creo que evidentemente Donald Trump también lo sabe, solamente que no vamos a dejar que esas industrias de países extranjeros vengan y se establezcan en nuestro territorio porque precisamente esto genera un problema, que fue el mismo problema que identificó precisamente Donald Trump al ver a TikTok como una amenaza en su territorio nacional. Claro. Eso que me parece supremamente interesante. Pero la tesis de Marcelo Gullo, que es argentino, precisamente dice que no es que esto quede allí, sino que precisamente lo que fue el Imperio Inglés gana, se hace rico precisamente utilizando esta fórmula, pero intenta obtener esa hegemonía y alargarla a través del tiempo, vendiéndole a los demás países, que se volvió rico haciendo libre mercado con todo el mundo y dejando llenar su territorio de industrias extranjeras, cosa que Trump en especial ha identificado, y de hecho en todo su plan de política económica ha identificado que los impuestos se los van a cobrar a las industrias extranjeras. A mí me parece esto súper interesante para aquellas personas que tienen esa visión nacionalista precisamente allá en Estados Unidos, que podría terminar de ganar votos de allí, aunque él no lo menciona directamente. Ya la mayoría de personas como que lo intuyen, pero de nuevo no veo a Trump no lo vi en este aspecto muy interesado en mencionarlo y sacarlo a la luz de esta forma. Yo quiero volver, digamos, rescatar algo que me ha parecido una herramienta que esperábamos que el presidente usara, y creo que la usó y la usó bastante bien, y es el hecho de haber tenido coronavirus. O sea, ha sido magnífico resaltar su propia experiencia en contra de esos argumentos de, bueno, la culpa de los fallecimientos y demás, la administración, etcétera. Y no solo de él, sino también que lo conecta con un argumento para mencionar, hay que abrir las escuelas, mi hijo también tuvo coronavirus, sabemos que a los niños el coronavirus no los afecta, y sabemos que en la gente joven, un 99% de la gente joven sale bien librada del virus. Entonces, él alcanza a mencionar esto para retomarlo con la cuestión de no podemos entrar en el sótano. Y es la propuesta de Biden. Y él insiste en esto. O sea, Biden pretende que entonces nos metamos en el sótano 2 años y el virus va a desaparecer. Y obviamente el virus no va a desaparecer. Hay que aprender a convivir con el virus.
y es cuando él menciona, están matando el país, están aumentando las tasas de suicidios, están aumentando las tasas de alcoholismo, el uso también de medicamentos para la depresión, el estrés, etcétera. Entonces, conecta todo este argumento muy bien y acá creo que Biden no ha podido hacerle frente, es decir, ha terminado en una postura moderada en decir, bueno, no es que vayamos a cerrar, pero hay que tener control, pero eso es una falacia de hombre de paja porque es que Trump nunca afirma que no vayamos a tener control. Simplemente hay que tener una vista en la apertura y entonces no es ese hombre de paja o falsa dialéctica que es que el presidente quiere apertura sin ningún tipo de control y yo quiero apertura con control o algo parecido. Entonces ahí creo que ha salido muy bien el presidente insistiendo en este lema de, lo he mencionado muchas veces, la cura puede ser peor que la enfermedad, ¿no? Entonces ahí creo que ha conectado y ha rescatado algo que esperábamos ansiosamente y es, ya tuve coronavirus, lo viví, lo sufrí, salí de él, mi familia también, y esto, si bien es peligroso, no al punto en que vayamos a encerrarnos en la cueva o en el sótano. Biden, digamos, ha sido muy bien entrenado, como insistí hace un rato, y él tuvo una respuesta para eso, para la acusación de Donald Trump de que, bueno, Biden quiere cerrar y que él quiere abrir. Y aparte, digo, Trump tiene una frase que es maravillosa, que es que dice, no podemos cerrar la nación o no tendremos nación, ¿no? No podremos cerrar la nación o no tendremos nación. Es decir, es una cuestión de vida y muerte, no el virus, sino la política respecto del virus que podemos llegar a tomar. Y ahí Biden responde con un eslogan. Él es un político profesional y él, evidentemente esto lo tenía ya aprendido, ¿no? Entonces, Biden dice, yo voy a cerrar, shut down, voy a cerrar el virus, no voy a cerrar el país. Bueno, evidentemente este es un eslogan de cartón, porque explíquenme, digamos, dónde está la soberanía de Biden para poder cerrar un virus. Es ridículo. Y a esto porque yo digo, uy, este típico eslogan, porque Biden tiene muchos eslogans así que son ridículos, pero bueno, para uno, porque uno está muy atento y pensando en estas cosas todo el día, pero para una persona normal que está, qué sé yo, tomándose una cerveza y comiendo unas papas fritas mientras está viendo el debate, dice, qué buena esa frase, voy a cerrar el virus, no voy a cerrar el país, ¿no? Entonces, Trump le replica y le dice, pero los gobiernos demócratas han cerrado, o sea, los gobiernos de tu partido han cerrado sus estados y encima ni siquiera han podido parar la pandemia, han destruido la economía y no pudieron parar la pandemia. Entonces digo, Trump ha estado muy, muy rápido con algunas cosas y no es fácil responder esos eslogans. Lo que tienen los eslogans es que como no son racionales, como no tienen lógica real, ¿cómo uno los enfrenta? Bueno, es mucho más difícil responder un eslogan que un argumento. Y claro, y Biden es un experto de los eslogans porque, bueno, ha sido entrenado así y no por nada tiene 47 años de vender humo en la política. Así que yo creo que sí, y coincido con vos, aparte Alejandro, en que finalmente, digo, el día que yo me enteré, aquel jueves, fue un jueves, que Trump estaba enfermo, que se había contagiado, yo pensé, perdió la elección. Y al día siguiente dije, bueno, a ver, pará, pensá un poco más en frío, la pierde en la medida en que esto realmente lo afecte en su salud, pues su fortaleza es lo que más lo distingue de Biden, pero si el tipo llega a zafar rápido de esta enfermedad, bueno, entonces va a volver más fuerte que nunca. Entonces creo que él utilizó bien eso, como vos marcabas, Alejandro, y a mí, y supongo que a mucha gente, de inmediato se le vino a la cabeza la idea de que si Biden hubiese tenido coronavirus, probablemente hoy no estaría ahí parado. Que es algo que yo hubiese agregado, ¿no? Es algo que yo hubiese agregado ahí como una chicana, ya que hubo pocas chicanas en este debate. Chicana en Argentina le llamamos a esos ataques ácidos, ¿no? Ataques ácidos. Hubo muy pocas chicanas en este debate, pero yo hubiese quizás lanzado esa, ¿no? Quisiera ver si vos estuvieses aquí parado, digamos, pues. Después de tener coronavirus. Claro. Sí. Mira, hay un tema en el debate que es tema propio de liberales y la respuesta de Trump ha sido una respuesta liberal y es la cuestión del salario mínimo. Biden, como político profesional, vendedor de humo y demás, y eso pasa en Colombia, en la Argentina, en todas partes,
promete un salario mínimo federal, si no estoy mal, de $15. Sí. Y el presidente queda, digamos, en una cuestión muy complicada, porque entonces él tampoco puede decir directamente, no, es que conmigo el salario mínimo va a ser de 10, porque la gente no entiende de leyes económicas y va a decir, pero este quiere que los ricos sean más ricos y yo llegue a la quiebra, salario de miseria, tener 3 trabajos, 4 trabajos, etcétera. Entonces, aunque lo ha respondido, digamos, lo ha hecho muy bien, no tuvo necesidad de entrar a decir directamente que se oponía a ese salario mínimo, digamos, de $15, afirmando que esto no podía ser a nivel federal, sino dependía de la situación económica de cada estado y que debía ser cada estado, digamos, el que lo fijara porque podría generar desempleo. Y este ya es el argumento liberal en el que sabemos que si el salario mínimo se fija por encima de la utilidad marginal del trabajador, el resultado no es que tú vas a ganar $15, sino que te van a despedir. Y se acabó. Entonces, y la respuesta ha sido excepcional por parte del presidente. ¿Y vos creés, Alejandro, que nuestros amigos liberales anti-Trump, que lo acusan de ser un populista de derecha, un demagogo, vos creés que van a hacer un mea culpa o que por lo menos van a destacar esto que vos estás destacando? Yo veo que no le perdonan nada. Es decir, incluso recordemos a esta pseudo candidata libertaria por allí que no me les sé el nombre porque ni me interesó aprenderme el nombre. Y ellos están con ella. Yo no sé, presidenta, para qué, pero allá está ahí y allá están por el Partido Libertario, algo parecido. Entonces, Trump no es, digamos, un defensor absoluto del libre mercado, que como bien indicas, con un argumento muy del tipo de Scruton, pues ese libre mercado que promueven los liberales nunca ha existido, de manera absoluta nunca ha existido. Entonces, aunque el presidente Trump no llega hasta allá, sí tiene claro cuestiones básicas, digamos, de economía y de cómo la libertad económica trae progreso, prosperidad, que la izquierda no. La izquierda vende humo y si hubiese podido, Biden vendía salario mínimo federal de $20 o algo parecido, ¿no? A ellos no les importa nada. Tengo una última pregunta porque yo tengo nada más que 5 minutos extra. Tengo otro vivo que hoy estoy inaugurando el canal de Twitch. Entonces, bueno, tenía eso pendiente y tengo que iniciarlo en unos minutos. Pero, digamos, yo fui anotando, y esta es para los dos, yo fui anotando cuáles eran los bloques. Bueno, primero se habló sobre lucha contra coronavirus, después sobre la seguridad nacional, luego se pasó a hablar sobre las familias americanas, digamos, tema de Obamacare, salud y otras cosas más. Luego inmigración, después raza y finalmente cambio climático. Digamos, yo por lo menos creo que esa fue la estructura del debate. ¿Ustedes dónde dirían que, digamos, venció claramente Biden y en cuál venció claramente Trump? Si es que alguno de estos puntos jugó claramente a favor de alguno de los dos. Si quiere arranque, Bermeo. Bueno, 2 puntos creo que arrasó, digamos. El primero lo comentaba ahorita y me parece que en el tema del coronavirus, del manejo del coronavirus, cuando él utiliza su propia experiencia, digamos, para justificar que las medidas no son proporcionales a la gravedad, a las circunstancias de la pandemia y del virus. Y otro tema en el que creo que le ha ido muy bien es el tema del cambio climático. No estrictamente cambio climático, pero sí al tema de las energías, que obviamente va ligado. Cuando Trump, y lo hace muy bien porque él menciona los estados petroleros y les dice, miren, tengan cuidado, porque él lo que quiere es básicamente arruinar sus negocios, prohibir el fracking. No lo dice directamente, pero sabemos que a la larga lo es, porque tiene un proyecto para introducir, digamos, energías limpias, etcétera, etcétera. Y Trump le menciona, ¿y tú vas a hacer que China haga eso? Claramente sabemos que China, que es el país más contaminante del mundo, no lo va a dejar de hacer, digamos. Entonces, lo que genera es empobrecer al pueblo norteamericano y creo que ahí lo ha hecho bien, muy bien. En otros puntos, cuando tú mencionabas esa chicana del político profesional, ¿no? En el tema del Wall Street,
que le dice, oye, no me vengas aquí a hablar del Wall Street, que tú lo único que sabes es robar plata del Wall Street. O sea, eres un vampiro chupasangre de las empresas del Wall Street, pero tú no sabes nada, no sabes de crear riqueza, eres un político, 47 años, no sabes. Sabes hacer tratos sucios, digamos, pero no sabes crear riqueza. Sí. ¿Vos cómo la ves, Santiago? Yo creo que comparto la opinión de Alejandro en este aspecto. A mí me gustaría comentar algo ya para acabar pues en lo que fue el cierre de ese debate en cuanto al ambientalismo que precisamente Donald Trump dijo, pues él no lo dijo, pero pues se sabe que ellos se salieron bajo la administración de Trump del Tratado Este de París, pero está la intención clara por parte de Joe Biden de volver pues a escribirse, a circunscribirse pues esta organización, a esta gente, a este tratado y demás. Sin embargo, yo todavía sigo sin conocer lo que es la propuesta clara de Joe Biden con respecto a dar esa lucha por el cambio climático. Yo conozco la de Ocasio, que es el Green New Deal, ¿no? Haciendo apología de lo que fue en su momento el New Deal, ¿no? Porque si vemos que precisamente después de la caída de la Unión Soviética, prácticamente que se permeó a los demás países con algo, fue con esta intención de que los estados estén ya dando ese tipo de derechos positivos a las demás personas, encarnados en planes económicos sociales, ¿no? En planes políticos, que en Estados Unidos está planteado lo que es este New Deal, pero que hoy en día como que trata de volver a renacer, a volver a emerger con el Green New Deal, que precisamente no solamente es enfocarlo a la ayuda y a la mejora del medio ambiente, porque supuestamente se está acabando el planeta y todo este tipo pues, de alarmismo ideológico, ¿no? Porque pues evidentemente sí hay un impacto, pero el problema es cuando ya se ideologiza, ¿no? Y cuando ya también se politiza al punto de que intentan cambiar todo lo que es la política nacional y la política social y también la política económica, ¿no? Porque precisamente para allá es donde voy, el Green New Deal intenta precisamente crear una cantidad de trabajos así como de la nada. Ellos dicen son tantos trabajos y es evidentemente, yo no sé si ese es el mismo plan que trae a colación Joe Biden, pero ellos dicen vamos a crear yo no sé cuántos empleos. Así, pero como que sacados de la manga y como dice, yo tengo un plan que aquí que dice que vamos a crear tantos empleos, vamos a crear tanta cantidad de empleos a través de energías limpias, que paneles solares, que bueno, este tipo de cosas que ya sabemos que sale de esta retórica por parte de estas izquierdas modernas y posmodernas principalmente. Entonces, evidentemente Trump ha sabido contrastar y dice, ¿pero cómo? ¿Pero cómo lo va a hacer? O sea, pues y dijo, y es que has estado aquí, no has estado 4 años ni 10 años, no, has estado aquí 47 años, ¿por qué no lo has hecho? Es lo que le dice y que creo que ha sido muy enfático y muy preciso a la hora de enmarcar eso de que aquí no estamos hablando de uno de los políticos novatos, bisoños, no, estamos hablando de uno de los políticos que prácticamente está atornillado al poder, que es Joe Biden y que precisamente ya tuvo el poder, ¿no? Que estuvo ahí bajo la administración de Obama como su vicepresidente, pero que pues evidentemente no lo ha hecho y ahorita sí pretende hacerlo, ¿no? Que es eso lo que le saca colación y le fue muy constante, ¿no? Yo creo que aquí en este aspecto sí, lo que fue Donald Trump me parece que pudo sacarlo adelante, el ambientalismo, ¿no? Sí, mira, yo coincido en que el primer punto de la lucha contra el coronavirus creo que fue lo mejor de Trump, porque podría haber sido lo peor. O sea, fue lo mejor porque era el tema más complicado para Trump. De hecho, cuando empieza la transmisión en CNN, que hacen como una previa del fútbol, porque estos debates cada vez parecen más el fútbol, ¿no? Entonces los comentaristas, donde no vas a ver ningún comentarista a favor de Trump, ¿no? Sino que parece más bien como el mundial de fútbol, como si jugara Estados Unidos contra otro país, más o menos, todos hablando a favor de Biden, y dice uno de ellos, bueno, a ver, Biden, digo, esto se va a inclinar hacia Biden en la medida en que se acentúen los temas vinculados con la pandemia y el coronavirus. Esto se va a inclinar hacia el costado de Trump en la medida en que se acentúen las cuestiones económicas y lo que es el plan económico y la recuperación económica que logró Trump hace muy poco tiempo, digamos. Ellos obviamente no lo ponían de esta forma como lo estoy poniendo yo, sino que matizaban mucho lo de Trump, pero la idea era esa. A Trump le convenía hablar sobre economía y a Biden le convenía hablar sobre coronavirus. Ahora, resulta que en uno de los bloques que más se luce Trump es justamente en aquel bloque en donde supuestamente más tenía para perder,
con mucha estadística, con muchos datos, con su ejemplo personal, como dijimos recién, y además trayendo a colación el tema del cierre de las fronteras con China, ¿no? Un muy buen argumento fue ese de, bueno, yo cuando cerré con China, Biden dijo que yo era un xenófobo y resulta que, dice, siempre él estuvo atrás mío. Dice, siempre Biden, o sea, traducido al español, siempre Biden estuvo por detrás, o sea, siempre él llegaba tarde, porque si él hubiese sido el presidente, él no iba a cerrar las fronteras con China y ahora quiere cerrar todo el país, ¿no? Entonces, yo creo que ahí salió bastante bien parado y además lanzó contra los gobiernos demócratas en los distintos estados que le están pasando muy mal a pesar de que están haciendo políticas de cierre total prácticamente, ¿no? Y el otro bloque que yo destaco a favor de Trump fue el de la seguridad nacional. El tema de, digamos, la estrategia allí de Biden fue tratar de reavivar los conflictos, como Santiago dijo, y habló de la soberanía militar, obviamente, de Estados Unidos, y allí en ese bloque Trump lo aprovechó para darle en el punto débil. Para mí esto es un gran punto débil de Biden, que es el de los $3,5 millones que recibió su hijo, que su hijo no ha trabajado, no se le conoce ningún trabajo después de haber dejado el ejército de Estados Unidos, y sin embargo en sus cuentas bancarias apareció esta cantidad de dinero, los vínculos que tuvo Biden con la administración y con la cuestión de Rusia, Ucrania, China, incluso hoy sumó también al hermano de Biden metido con Irak, y todo esto, digamos, uno lo podía ver a Biden demasiado incómodo y lo único que atina a decir Biden es mentira, no tiene otro entrenamiento más allá de decir es mentira, eso es falso, no es así. Entonces, yo creo que ahí, por eso lo ha usado tanto Trump, porque sabe que ese es un problema para Biden. Y el mejor bloque quizás para Biden ha sido el de la inmigración, ¿no? Porque allí tiene otro acto de clientelismo político que yo no sé si escuché mal, por aparte yo lo vi en inglés, entonces por ahí digo, también uno puede llegar a escuchar mal porque no es mi idioma madre, mi lengua madre. Yo, digamos, llegué a escuchar que Biden interpeló a los millones de inmigrantes ilegales que hay en Estados Unidos y que les prometió una ciudadanía. Yo no sé si escuché mal, si esto se escuchó así en español o no, pero si esto es así, digamos, es una cosa atroz porque es voto cautivo que va generando el Partido Demócrata, es decir, tiene un voto cautivo en la comunidad negra y además en los inmigrantes, en la medida en que les promete acceder a la ciudadanía de Estados Unidos, lo que está haciendo es comprar su voto de por vida, ¿no? Y acá frente a esto, obviamente, Trump salió como pudo, metiéndose con el tema de las jaulas y apuntando a las jaulas, o sea, eso como para ganar tiempo, pero ese creo que fue un bloque por clientelismo político, sobre todo a favor de Biden. Yo te quiero destacar, que sé que ya te tienes que ir, 3 encuestas que estoy viendo en este momento en Twitter. La primera, CNN, ya ustedes se imaginarán el resultado, le da la victoria a Biden en un 53% y a Trump un 39%. Pero hay otra que se me hace muy interesante que publica The Spectator, que es una encuesta hecha en Twitter, tiene en este momento 26,000 votos y le da a Trump en este momento 53,9% y a Biden 46,1%. Que creo que esta puede ser un poco más realista en el sentido en que, bueno, al menos... Perdón, ¿cuánto? 53,9% a Trump y 46,1% a Biden, 26,200 votos. Y tenemos otra también que es de Fox News, que a la inversa de CNN también ya de pronto ya sabemos por dónde va, le da al presidente una victoria con el 74% y a Biden un 24%. Yo coincido, digamos, con lo que presenciamos hoy, lo que hemos argumentado, que sin duda el presidente ha ganado el debate, digamos. Ha sido superior, si bien Biden ha mejorado, ha venido de menos a más, pero no ha sido suficiente para superar al presidente. Propongo cerrar esto de la siguiente forma. En una cantidad total de puntos de 10, ¿cuánto le darían a Biden? ¿Cuánto le darían a Trump? Yo, por ejemplo, le daría 6,5 a Trump, 3,5 a Biden.
En cambio, en el debate anterior, yo le daba 5 y 5. Para mí el debate anterior fue un empate técnico. No. Desde el punto de vista de la performance política allí, desde el punto de vista de llegar al electorado, en el debate anterior yo le daba 6 puntos a Biden, 4 puntos a Trump, porque, en fin, digamos, uno esperaba que Trump arrollara contra Biden y eso no sucedió y fue todo un caos que finalmente perjudicó más a Trump que a Biden. Pero hoy yo creo que ya hemos visto otra cosa en los bloques en general, salvo el de migración y probablemente el de raza, que son dos temas complicados para Trump. Trump ha salido airoso incluso en el más complicado de todos, que era coronavirus. Entonces yo hoy me animaría a dar 6,5, 3,5. Si quiere verme. Bueno, yo le daría, soy un poco más optimista que Agustín. Obviamente el presidente está por encima, digamos, lo ha hecho mucho mejor. Yo le daría quizá un 7 o un 8, pero a Biden no le daría tampoco una gran desventaja, digamos. Biden estaría debajo por 2 puntos y medio, porque creo que la expectativa frente a Biden ha sido tan baja que sin hacer mucho uno ya tiene esa tendencia a decir, bueno, lo ha hecho bastante bien, teniendo en cuenta que considerábamos que tenía un decaimiento mental y demás, pues si es una persona bajo estas condiciones, o al menos lo que hemos pensado que él está, digamos, bajo estas condiciones, pues lo ha hecho muy bien, ¿no? Ha salido airoso de la situación. Bueno, yo voy a dar mi puntuación con base en lo que creo que pudieron haber mejorado o pudieron haber sacado más puntos, principalmente arrancando por Trump. Creo que, no sé, de pronto también es ignorancia mía y yo aquí pues precisamente puedo estar teorizando y hablando, pero yo creo que ellos me verán y dirán, no, es que lo que pasa es que ustedes conocen y estas variables que pueden cambiar esto, ¿no? Pero yo creo que le doy un 8 y no no le doy el 10 precisamente porque creo que le hizo falta sacar a colación pues estos datos de que esa administración de Obama-Biden pues en su momento fue más fue más enemiga de los hispanos, de la gente pues de México que los deportó, los indocumentados, etcétera, etcétera, etcétera. Pudo haber sacado mejor partido con el tema de lo del aborto, pero como les digo, probablemente ellos sepan alguna variable que yo no sé, pero yo considero con la información que tengo en este momento que pudo haber sacado más partido con el tema del aborto, cosa que él no decidió echar mano de eso. Entonces yo creo que sí lo usó su vicepresidente, que sí lo usó su vice. Su vicepresidente sí que lo sacó a colación y que de hecho fue, yo lo vi que entró en tendencia en Twitter y toda la cuestión de que él no se arrepentía y salió muy, o sea, salió victorioso precisamente de eso. Yo creo que fue como la pepita que salió de ese debate, cosa que no vi que Trump decidiera también utilizar esa opción. Entonces yo creo que por eso es que no le doy un 10, pero me parece que de las cosas que él pudo contestar y pudo contraargumentar de lo que le acusaron y demás, creo que salió bien aireado en todos los puntos. Creo que en el único que pudo haber flaqueado fue en el aspecto que mencionó y en el fragmento que mencionó Agustín, que fue con el tema del tema familiar, de las divisiones de la separación de los padres inmigrantes con sus hijos, etcétera, 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 que yo creo que él ahí pudo dilatarlo, pero que no fue el punto más fuerte de Donald Trump, pero en los otros creo que sí salió súper aireado. Con respecto a Joe Biden, creo que sí mejoró con respecto al debate anterior, porque es que en el debate anterior parecía como si en realidad le estuvieran soplando las respuestas, como si en realidad no hubiera estado muy concentrado en el debate, pero en este sí me parece que hubo un mayor dinamismo por parte de Joe Biden, pero que pues por eso le daría un 5, no le daría más, porque la verdad es que no hay más que sacar de allí. No sé qué habrá pasado con Agustín, déjeme mirar. Se desconectó. Yo creo que ya tenía que unirse quizá a la reunión en Twitch. No lo alcanzamos a despedir para que nos diera la información, ¿no? Para unirnos también y irlo a ver allá en Twitch. Bueno, Santi, te agradezco un montón. Igualmente, Agustín, excepcional los temas, la charla. Obviamente un agradecimiento gigantesco a las 500, 600 personas que nos alcanzaron a acompañar a lo largo del debate. Espero que se les haya hecho interesante. Al calor, digamos, del debate, las encuestas están apenas comenzando a salir en Twitter, en otras redes sociales, en los medios. Entonces,
hay que estar también pendiente de ellas. Esperamos la encuesta de Telemundo. Dicen en Twitter que quizá no la sacaron porque le ha ido pésimo a Biden en comparación al presidente Trump. Pero bueno, en todo caso, te agradezco a ti, Santi, a Agustín y bueno, a todas las personas que nos han acompañado. Este video, al igual que todo mi trabajo, es posible gracias a las colaboraciones económicas, libres y voluntarias que estoy recibiendo a través del sistema de Patreon. Gracias a todos los donantes. Y si vos valorás mi trabajo, te invito a que puedas colaborar también conmigo en esta batalla cultural a través del sistema de Patreon. El link está en la descripción de este mismo video.